Bienvenida, mi querida doctora, el tiempo es suyo. Hola, hola, qué gusto nuevamente, mi querida doctora Consuelo. Denme unos 30 segundos, un momentito. No problem, doc, no problem. Mientras tanto, aquí terminamos de saludar a ver quién más. Liz, que hoy está, que me encanta que esté. María Santana, que también obviamente me encanta que esté. Luza, llevamos en un proceso muy bonito. Y bueno, esperemos que nos entre Carmen Pineda también ahorita en un instante. Y Saraí, que también está por aquí. Bueno, una bendición poder. Niña, les cuento, nos quedan, después de esta clase nos quedan 6 clases. 6 clases y terminamos este proceso, qué rico. Así es Ya de, solo faltarían las tareas. solo, Bueno, a mí, Quería, a Carmen y a mí. solo falta que nos pongamos al día con tareas, exactamente, pero ya el tiempo ya pasó, ya nos quedan más hoy es la séptima, ya dentro de 6 clases, así de que vamos a me- aprovechar Mes y medio. y mucho aprendizaje que ya casi tico son coaches. ¿Puedo compartir pantalla? Perdón. Ya, un segundito, ya te pongo aquí de cojos para que puedas compartir. Listo, mi niña, ya puedes compartir. Perfecto, perfecto. Compartir. Allí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ujú, Sí. sí. Y vamos a poner este más grandecito. ¿Qué pasó con la pantalla completa? Ah, ya, pantalla completa. La puedes- Ay, creo que le desactivé el audio a alguien sin querer a la hermana Irela, mi querida Irela. Ujú. ¿Cómo Acá. le...? Ah, ok, Está bien, des. está bien, yo lo desactivé. De todas formas, yo lo Ah, cierro ok. cuando está la charla. Listo, Dame listo. un segundo. Carmen, buenas noches, bienvenida. Ah, llegó Carmen. Hola, hola, buenas noches a todas. Qué rico Hola, tener. Carmen. No te veo. Bueno, Doc, ahora sí el tiempo es tuyo. Muy bien, hoy creo que este bloque es muy integrador. Creo que el bloque de hoy vamos a repasar muchas cosas porque es tan importante todo lo que hemos ido mencionando en el bloque anterior y en este hay como un orden lógico de cada cosa, así que hay conceptos súper importantes que si no se vieron el video de lo anterior está bien, o por lo menos de lo que grabamos de este bloque, porque acá lo vamos a repasar y créanme que considero yo que está la génesis de las enfermedades. Y bueno, más que yo lo considere, pues hay evidencia científica de ello. Por otra parte, nuevamente me presento, yo soy la doctora Sara, me pueden encontrar en redes sociales como Sara en Calma, porque es lo que promuevo y quiero poner de moda la calma, porque no nacimos como coaches y como seres humanos para vivir en modo alerta, sino para entrar en modo alerta cuando sea necesario y volver a salir. Y como coaches, precisamente vamos a estar hablando con personas que pueden estar así en modo alerta. Y necesitamos ayudarlas a salir de ese modo alerta, a darles las herramientas. Pero recuerdan la frase que mencionamos en el bloque pasado, que es sanador, sánate. O en este caso, si todas somos mujeres sanadoras, sanémonos. Nosotras como sanadoras, como coaches, debemos primero vivir y habitar este modo calma. Así que créanme que por acá tiene esto mucho que ver. Del nervio vago ya hablamos bastante en el tema de la nutrición, pero en este vuelve a tomar un partido importante. Entonces, bueno, por eso el nombre de Sara en Calma. Por ahí también pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, con ese nombre. Entonces,
Ok. Empezamos hablando o mencionando un tema de la nutrigenómica. La nutrigenómica, fácil de entender, nutri de nutrición y genómica de genes. Dos cosas unidas, nutrición y genes. ¿Qué tiene eso que ver? Resulta que la nutrigenómica nos habla de justamente cómo lo que comemos nosotros, que es información, cada plato de comida, cada cosa que entra por nuestra boca es información. Información muy valiosa que nuestro cuerpo va a tomar para traducirla en energía y según lo que estoy comiendo es la calidad de esa energía. Entonces resulta que entra comida en nuestra boca y cuando entra y ingresa a nuestro cuerpo tenemos un código, un material genético que el cuerpo, según la nutrigenómica, reacciona. De hecho, ya hay exámenes, ya hay cierto tipo de nutricionistas que que ya están empezando a hacer dietas basadas en el genoma de cada persona porque resulta que yo tengo un gen de predisposición a la diabetes, entonces puedo comer, debo tener cierta dieta que no permite esa expresión. Entonces, básicamente la nutrigenómica es todo este alimento que ingresa en la información molecular que se convierte para mi ADN. Es decir, más sencillo, mi comida habla con mi material genético y mi material genético es tan único como el de ustedes. Así que es tan importante volvernos selectivos en qué ingresa a nuestra boca. E incluso más que volvernos como, ay, qué miedo comer esto, qué miedo aquello, porque no es educarnos desde el miedo, es por el contrario pensar que esto ya empieza a ser incluso amor propio. ¿Cómo empiezo a escoger de manera más inteligente, con más compasión por mí misma o sí, por mí misma el plato, el alimento que va a ingresar? Acá podemos ver este otro término que es el transcriptoma y tenemos esta definición, es el perfil de la expresión de los genes. Y aquí viene algo importante, los genes están dentro de nosotros, pero no tienen por qué expresarse. De hecho, la comida que está ingresando o puede silenciar un gen que no tiene por qué expresarse o expresar un gen muy bueno para que su función mejore. Entonces, ese transcriptoma es ese grupo de genes que van a responder a eso que está ingresando y como dice acá, es profundamente dinámico, responde constantemente al entorno, porque la comida es una cosa. Aquí ya vienen otros detalles que tampoco como coach es algo importante, es no abrumar a nuestro cliente con los miles de cambios que tiene que hacer. Siempre es preguntarle qué es lo que tú quieres hacer primero, qué es lo que a ti se te facilita primero. Si a mi asesorado se le facilita empezar a agregar una fruta por semana, aplaudamos esa victoria. Pero le decimos, bueno, ahora tienes que comer una fruta y tienes que acostarte a tal hora y ahora tienes que hacer ejercicio cuando nunca ha hecho ejercicio y no tiene ni energía para vivir. Y antes está en esa sesión ustedes haciendo coaching con él y antes la persona está empezando. Entonces, importante que todas estas cosas no lo tienen por qué abrumar. Empecemos con algo básico. Mira, sabes, a partir de ahora quiero que entiendas que lo que comes es información para tu genética. Ya, eso es nutrigenómica. Entonces vamos a empezar a leer a tu código genético cosas que sabemos ya desde la evidencia científica que le sirven. Agrega a partir de esta semana una fruta y tú puedes acompañarlo a él desde la motivación. Mándame una foto si quieres sentirte acompañado de los platos que estás comiendo y cuéntame cuando comas la fruta. Y cuando él coma la fruta, tú le aceleras, ay, comiste una fruta, muy bien. Mañana vamos por una segunda porción de frutas. Créanme que comer una fruta para una persona que quizá nunca la ha comido y está acostumbrada a las comidas rápidas puede ser un gran desafío. Y es una gran victoria que debemos celebrar con ellos. Acá es importante entender esto, que nuestra dieta ha ido cambiando. En menos de 50 años cambió un montón. Definitivamente los procesos que tiene que hacer nuestro cuerpo son distintos a los de antes. Miren lo que nos dice acá, la dieta humana cambió drásticamente en 2 generaciones, un lapso de tiempo estadísticamente nulo para la adaptación genética. Y resulta que en la nutrigenómica y en la nutrigenética, esos alimentos que empiezan a ingresar, el cuerpo empieza a generar cambios para saberlos manejar. Hace unos 2000 años, la dieta no era como hoy.
Entonces hace unos 2000 años no teníamos alimentos procesados o ultraprocesados, perdón, de paquetes, donde habían realzantes del sabor, edulcorantes artificiales, no habían estos tipos de, ya les conté, estos realzantes del sabor que hacen que genere esa adicción de seguir comiendo. Abrimos un paquete de papitas y no nos comimos una, tenemos que terminarlo todo por ese aditivo que se colocó allí. Hace 50 años, perdón, 2000 años, las papilas gustativas eran otras, no tenían esa explosión de sabor como ahora. Y no había que estar comiendo tanto, se comía y se iba a trabajar, se comía y se iba a la casa, éramos nómadas, entonces se comía hoy y por ahí en 10 horas volvemos a comer porque hay que caminar de aquí hasta tal parte. No era la prioridad de estar como en pos de la comida, como el marketing quizá ahora no lo vende. Entonces, el cuerpo, aquí sigue, miren esta evolución que ha tenido que tener. Hace más o menos unos 10.000 años, la comida no tenía tantas calorías, la carga glucémica, es decir, el pico de azúcar o de glucosa que se generaba en nosotros era bajo, pero miren, casi un 50% de fibra, que es lo que los estudios nos dicen que hoy en día una dieta norteamericana no tiene, y grasas o sal baja en sodio y baja en grasas. Llega la época agrícola donde ya el campo empieza a sobreproducir o a producir, pero después ya lo empieza a producir la primera parte hace unos 10 años y miren que ya empieza a aumentar porque ya se tiene más cultivos cada vez más, entonces si ya hay más producción al año de cierto fruto o de cierto tubérculo, la carga glicémica aumenta, hay mucha fibra, no se le abona porque ya hay más cosas que están ingresando, ya podemos comer con más frecuencia un alimento y la sal, que pasó a ser baja, ya está en un 50%. Viene la revolución industrial, donde ya la comida hay que hacerla rápida, en paquetes, porque no hay tiempo, porque hay que trabajar, porque ya no hay tiempo de cosechar, porque la vida se volvió un caos y yo sé que están asesorando personas así. Entonces miren ahora cuál es la densidad energética, es decir, cuántas calorías ya alguien come en un mismo plato. Eso va de la mano entonces con el pico de azúcar o de glicemia y miren cómo empieza a disminuir la fibra y como la grasa y la sal toman partido. ¿Y qué pasa en la época moderna? Bueno, grasa y sal muy alta, fibra baja, es normal encontrarnos con estreñimiento entonces, con la gente que dice es que yo sufro el colon, es que me cae todo mal, o grasas y sal baja, es que tengo hipertensión, es que me toca tomarme la pastilla, y finalmente una densidad energética muy alta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, valga la redundancia, un ejemplo importante y es miren cómo después de esta demanda energética, después de tanta comida que nos empezó a entrar, cómo el genoma, el cuerpo es muy inteligente, tuvo que hacer cambios. Entonces vemos que hay una digestión en el almidón donde las poblaciones agrícolas experimentaron un aumento en un gen específico que produce más amilasa en la saliva para poder digerir tantos carbohidratos que ahora comemos. Es decir, nuestra saliva mutó para generar más amilasa y esa amilasa nos ayuda ahora a digerir mejor el carbohidrato. Lo mismo con la lactasa. La lactasa es la enzima que nos ayuda a desdoblar la proteína de los lácteos. No la teníamos, pero por supervivencia empezó a mutar en nosotros y ahora la tenemos más, porque ¿cómo vamos a tener nosotros una enzima de un producto que no lo genera un humano? Es de un animal. Entonces, el cuerpo se adaptó para poder comerlo así. Entonces, finalmente es que entendamos que el cuerpo entiende lo que está comiendo, lo procesa y dice, ok, tengo que hacer estos cambios. Y gracias a eso que me estás dando ahora a esta gasolina, también vamos a tener ciertos efectos positivos o negativos. Acá importante entender que en la epigenética o también la epigenética, para darles el concepto, es cómo se comportan nuestros genes, no solamente con la comida, sino con el ambiente, o sea, el país en el que crecemos, las toxinas que tiene ese ambiente, incluso el aspecto social. No es lo mismo, y ustedes han visto esos casos de esos niños que fueron adoptados y son de acá de Sudamérica y crecen en Estados Unidos o crecen en Europa. Incluso aunque tengan los genes para diabetes, por ejemplo, si creció
en Europa comiendo la dieta mediterránea, en ese niño, la epigenética, es decir, todos los factores que rodearon su ambiente, lo están protegiendo para que eso no pase. Entonces, en la epigenética, que tiene este rol importante, hay dos procesos que se llaman metilación y acetilación. Para no enredarlo, simplemente quiero que sepan que esos dos procesos requieren de folato y de B12 y requieren de buena fibra para producir butirato. El punto es que si ese proceso no se genera bien, si no tenemos buen folato, buena vitamina B12 y no se produce este butirato, ¿qué ocurre? Ese ADN se va a empezar a dañar. La génesis de muchas enfermedades puede estar aquí, en precisamente no consentir ese ADN con los nutrientes necesarios. Simplemente para que lo tengamos en cuenta y qué nos hace, ¿a qué nos lleva esto? Tenemos que tener una dieta variada, rica, con diversidad, con muchos colores, como ya los hemos venido hablando, con todos los grupos de alimentos, no privar a nuestro cuerpo de los grupos o los macronutrientes que necesita por miedo también. No satanicemos el carbohidrato, la proteína, la fibra, la grasa, todo lo necesita el cuerpo. Acá finalmente vemos en este gráfico nos habla mucho más justamente de esa nutrigenómica o por qué el tema de ciertos nutrientes impactan en nuestra genética. Entonces, por ejemplo, vemos que la vitamina D, perdón, eh, la necesitamos porque regula más de 200 genes. Yo sé que hablamos de esta vitamina la clase pasada y queda en la tarea de cada una irse a medir la vitamina D, porque sabemos ahora que no solamente es una vitamina, sino que funciona como una hormona y ahora entendemos que es un regulador genético. Entonces, quiero tener un buen material genético bien regulado. Vamos a ver qué deficiencias nutricionales por ahí están y mi cuerpo está andando en modo ahorro, en batería baja y no nos hemos dado cuenta y me siento cansado y no sé por qué estoy así. Y lo mismo puede estar pasando con la persona que estamos asesorando. Le dejamos tareas, le dejamos metas, hacemos el mejor coaching posible, pero la persona definitivamente no responde, no quiere, no es capaz. Pensemos que detrás de esa persona biológicamente pueden haber deficiencias, pueden haber procesos en los que hacen falta cositas, una vitamina D, un omega 3 y precisamente aunque armemos el mejor plan, si esta máquina no está fallando, la motivación por ahí no va a llegar. Entonces, una vitamina D importante para más de 200 genes de inmunidad y de equilibrio del calcio. Y el omega 3 lo necesitamos porque va a ciertos receptores que actúan como los frenos de la inflamación. Un paciente aquí, alguna persona que ustedes estén asesorando con diabetes, con hipertensión, con artritis, está en un estado inflamatorio. Así que necesitaría estar tomando omega 3 o una dieta muy rica en omega 3. Acá pasamos a un segundo punto. No sé si antes de pasar a este segundo punto hay alguna pregunta, mi querida doctora Prieto, seguimos avanzando. No, un comentario. Me Ujú, encanta la forma en que planteas lo de la activación de esos interruptores, ¿no? Que la epigenética, ujú, que todos tenemos apagaditos, pero que hay ciertas cosas que activan a través de la epigenética, ¿no? Activan como esos switches, esos interruptores que nos pueden llevar a enfermedades. Entonces me gustaría adicionar que obviamente desde el punto de vista de alimentación, todo lo que estás afirmando es muy rico en contenido, pero hay otro factor que también influye mucho, que es justamente algo para lo que nosotras como coaches nos estamos preparando muy bien y es el manejo de nuestras emociones, porque hoy en día se sabe que esa parte emocional no regulada, pues puede ser uno de los factores activadores de esos genes que pueden traer inclusive enfermedades de una magnitud tan alta y tan grave como el cáncer, ¿no? ujú, ujú, En gente sobre todo que vive siendo hostil, negativa, peleona, irritable, pues esos clientes que nos van a llegar y que son así, están en un peligro grave de activar ese tipo de fenómenos. ujú, Entonces ahí tenemos una labor bonita que hacer, como muy complementaria, ¿no? Lo que comemos, nuestro contexto, nuestras emociones, nuestras expresiones emocionales, lo que nos guardamos, lo que no perdonamos,
porque somos seres integrales y de hecho este aspecto que tiene que ver con la nutrición, con la dinámica de lo que comemos, con lo que nos abstenemos, el tipo de alimentos que incorporamos, pues hace parte de la integralidad del ser humano. Thank you, Mido. Total. Imagínate qué calidad de coaches que un coach se preocupe por lo que yo estoy comiendo y que dentro de las tareas que me deje, me escuchó, hicimos un plan, dentro del plan diga tomar 2 litros de agua. Va a decir, ¿y por qué a esta persona le importa porque yo tomo agua? Agregar en esta semana más fruta o agregar a tu plato un 50% de verduras. Como les decía en la clase pasada, no necesitamos ser médicos ni nutricionistas para, con lo que les dejaba unos test que ustedes pueden, les dejé unos test que pueden hacerle a su coach, a su cliente, cuántas porciones comes a la semana de tal alimento. Con solo esa escala visual de entender, uy, esta persona, la verdad, lo que está comiendo es más hamburguesas y sodas, yo ya sé que le hace falta fruta, yo ya sé que le hace falta fibra. Entiendo que esa digestión no va a estar como tan buena, como que la calidad de nutrientes de la fuente de la que viene no va a ser tan chévere. Y no tengo que haber estudiado nutrición para darme cuenta de eso. Y que eso afecta la conducta del ser humano. Una persona que toma, Total. una persona que toma, pues tiene una tendencia a un estado conductual y emocional mucho más equilibrado. Imagínate una persona que los consulte diciendo es que yo hoy hago deposiciones cada 8 días y mi panza siempre está así. Esa persona, por más que quiera hacer un proceso, va a estar enojada, va a estar irritada porque no hacer deposiciones te hace sentir triste, te enoja, genera todo un contexto emocional solamente por la situación, pero también esta situación impacta bioquímicamente en otras cosas. Entonces, qué bonito estos coaches que puedan empezar a recomendar comer fruta, eso no se ve. Y esta promoción sí lo va a hacer, así que las felicito y los felicito. Entonces, ¿algún comentario más? Avanzo, listo. Entonces, aquí venimos a una segunda parte creo que está de moda por las redes sociales, creo que todos entendemos, y es que en el intestino lo llamamos el segundo cerebro, o acá también se habla el segundo genoma, porque muchas de las mutaciones a nivel del ADN, de esta cadena tan bonita del ADN, se van a dar precisamente por la información que se recibe, que es de allí, del intestino. Esta parte de acá, se ve mi mouse, ¿cierto? Recuerden que esta parte de acá es el intestino grueso o colon. Esta parte de acá chiquitita de adentro es el intestino delgado, este es el estómago. Entonces tenemos que entender que en este trayecto, sobre todo en este del colon, acá tenemos unos bichos espectaculares, siempre les digo bichos, pero tenemos una comunidad, una colonia de microorganismos, como dicen acá, que son bacterias, arqueas, hongos y virus. Aquí hay un montón y miren que hay casi 37 billones de estos microorganismos. Y resulta que estos microorganismos no están ahí porque sí, ellos tienen muchas funciones. Dentro de la función más importante, síntesis de vitamina K2 y B2. Definitivamente esto es una barrera inmunológica. Si acá esta población está regulada, es saludable, la persona, nuestro cliente va a estar saludable. Muchos estudios ya nos hablan de cómo incluso si hay una disbiosis, que es otro término que se agrega acá, que ¿qué es disbiosis? Una alteración del crecimiento bacteriano. Es decir, aquí ya no hay un equilibrio entre bacterias buenas y malas, sino que ya hay muchas malas acabando a las buenas y estas bacterias malas son productoras de ciertas sustancias y no se permite o no permite que haya una buena integridad pues en esta barrera intestinal. Sabemos desde estudios que hay cambios conductuales precisamente si tenemos disbiosis intestinal. Imagínense esto. A nivel del autismo, ya se ha empezado a estudiar mucho todos los cambios o más bien el posible deterioro del desarrollo o el no desarrollo de una persona autista precisamente con la microbiota intestinal. Hay una relación que se está estudiando porque cada persona que tiene autismo tiene disbiosis intestinal. De igual forma, yo sé que lo vamos a hablar más adelante, todos los pacientes que tienen una enfermedad autoinmune, autoinmune entiéndase como hipotiroidismo,
de Hashimoto o artritis reumatoide o lupus, enfermedades donde nuestro sistema inmune se enciende y se ataca el mismo. Y dice, pero ¿en qué momento yo mismo me volví mi enemigo? Resulta que una de las teorías con más fuerza, y porque definitivamente tienen toda la razón, es justamente esta microbiota alterada. Y cuando esta microbiota hace guerra allí, altera la barrera intestinal, que ya ahorita se los voy a explicar mucho más. Y miren lo que nos cuenta acá, por eso dije que era una barrera inmunológica. Cuando se altera, tenemos enfermedades de origen inmunológico y actúa en el metabolismo del triptófano. El triptófano, ¿alguien levantó la mano? ¿Puede Sí, participar profe, ya? antes de que siga hablando, ya que estamos hablando de la microbiota, yo les quería resaltar el tema del kefir. El kefir es muy bueno, yo lo he estado usando y hasta la depresión me la anda quitando, porque Súper. nuestro estómago es un segundo cerebro y yo me siento Ujú, más activa, mi movimiento intestinal mejoró, yo era una mujer que sufría de estreñimiento, pero ujú. ahorita estoy yendo todos los días al baño, entonces les recomiendo mucho el kefir, ya que estamos hablando de la microbiota, la verdad que es un súper alimento, lo recomiendo bastante. Espectacular. Me gusta que lo estés viviendo y justamente como alimento, como suplemento más bien, porque es un complemento, más bien la palabra, un complemento a un estilo de vida. Y justamente ustedes como coaches le ponen a su paciente el kefir o le agregan al cliente el kefir, pero también. Profe, y otra cosa, perdón que la interrumpa, y otra cosa que tiene el kefir es que si usted es intolerante a la lactosa, puede tomar kefir, porque yo soy intolerante a la lactosa y tomo kefir y no me pasa absolutamente nada. Ujú. ¿Alguien más tiene levantada la mano, María? Sí, mi pregunta es para una persona que tiene lupus, ¿el kefir es una opción que no lo cura, pero puede ayudar a minorar estos síntomas? Hay algo que en medicina funcional llamamos el protocolo de las 5 Rs. Definitivamente un paciente con lupus tiene que pasar por todas esas 5 Rs de reparación y restauración del intestino. El kefir o la fibra o los probióticos, porque si no tomas kefir puedes tomar probióticos, son una parte de todo un tratamiento. Pero recuerdan cuando hablábamos en el bloque pasado sobre las fases de la digestión. Necesito saber, o para una persona, no solamente para una persona con lupus, sino para cualquier persona, pero una persona con lupus que está buscando sanar esa autoinmunidad o mejorarla, es cómo está tu acidez intestinal, pero antes de la acidez intestinal es el ambiente en el que me siento a comer, con quiénes me siento a comer, disfruto lo que estoy comiendo, la relación que tengo con la comida. Después de eso, ¿cuántas veces estoy masticando para que todas las enzimas digestivas empiecen a activarse? Y mojen mi alimento, llega al estómago que está acá, el alimento llega al estómago y se encuentra con el ácido clorhídrico, qué tan ácido está en mi estómago. Y para la persona que nos estaba contando ahorita sobre el kefir, importantísimo que tengas una buena acidez estomacal, porque resulta que el kefir hace un trabajo, pero si hay un sobrecrecimiento bacteriano y todavía hay acidez, no hay una acidez baja, esa acidez baja es como un control inmunológico para que no tengas que depender del kefir, porque finalmente no deberías depender del kefir. El kefir debería tener un inicio y un fin, no, no todo el tiempo, porque si tenemos dietas variadas de fibra, como avena, chía, linaza, reparamos y eliminamos los patógenos de nuestro intestino solito tiene que tener una buena población bacteriana, nuestro intestino solito tiene que preparar estas cosas. Desde la medicina funcional buscamos ir a la raíz, solucionarla y que el paciente no se quede pues finalmente dependiendo de algo. Claramente el kefir es una buena herramienta que puede ingresar, pero el día que no esté el kefir tenemos otras opciones. Entonces, para el paciente de lupus está no solo quedarse con el kefir, sino muchas cosas. El kefir es una herramienta, lo puede tomar, puede usarlo, pero también les voy a seguir recomendando todo el tipo de fibra, como fibra soluble, fibra insoluble, que su plato esté lleno de un 50% de vegetales. Un paciente con lupus necesita una dieta antiinflamatoria y de hecho dentro de los antiinflamatorios está por un tiempo alejarnos de los lácteos, un tiempo alejarnos de las carnes rojas. Puede hacer una dieta DASH, como las que vamos a hablar ahorita, una dieta mediterránea y le va a caer muy bien. ¿Alguien más Otra, quería? otra herramienta útil
no para siempre diría yo, pero para personas que tienen falta de ácido clorhídrico en su estómago, es el vinagre de manzana. Incorporar el vinagre de manzana, una cucharada a la vez, hasta que puedas subir dos. Hay doctores de medicina funcional que los recomiendan 15 minutos antes de las dos comidas principales. Otros lo recomiendan después. Así que depende de cómo le funciona a la persona. 15 minutitos antes de comer, 2 cucharadas de agua de vinagre, vinagre con 2 cucharadas de, ay, estoy trocada hoy. Agua con 2 cucharadas de vinagre. Y Estás después de muy la comida, bien. yo diría, si lo comen después de la comida, háganlo como un té calentito y le ponen la cucharada de vinagre. Estás muy Bien bien, así. Irela, estás muy bien informada. Te felicito. El vinagre de manzana nos va a ayudar a reactivar ese fuego. Lo llamamos como ese fuego estomacal, porque necesitamos, el estómago está hecho para ser ácido, tiene que ser ácido. Esa acidez ayuda a absorber proteínas, a formar el factor intrínseco del que hablamos, que no tienen que aprendérselo, pero piensen que es como la hermanita de la B12 y si no se une a la B12 no va a hacer su trabajo y eso se forma allá en el estómago si hay buena acidez. O sea, hay muchas señales, muchos procesos que requieren obligatoriamente de esa señal. Es decir, el cuerpo está esperando esa señal. Entonces, hay una manera costo efectiva, como lo mencionó Irela, y es con el vinagre de manzana. Tenemos, podemos usarlo desde 4 semanas hasta 12 y vamos evaluando cómo mejora la acidez, si la acidez mejora. Forma indirecta de evaluarla. Después de que comes ya no hay eructos, ya no hay gases, la barriga ya no se pone grande. La idea es que dejemos de culpar a los alimentos como es que la cebolla me cae mal. La culpa no es de la cebolla, la culpa es de nosotros. Lo que tenemos que reparar acá, porque la cebolla no nos tiene por qué caer mal. Cosas así. Entonces, claro, de 4 a 12 semanas uno lo puede estar tomando y vamos evaluando cómo el paciente responde. Así que están muy informadas acá, sigan cuidando su microbiota. Ustedes son sanadoras, sanémonos nosotras también. Quería hablar sobre el metabolismo del triptófano, que estas bacterias lo hacen allí. El triptófano es el precursor de la serotonina, así que imagínense cómo es de importante. Primero que a nuestra dieta ingrese triptófano, el triptófano no va a ingresar por obra y gracia, está en garbanzos, está en fibra y necesitamos consumir triptófano. Y aparte ese triptófano maravilloso, miren lo que hace, promueve citoquinas. Citoquinas son unas moléculas, pero unas moléculas antiinflamatorias como la interleuquina 22 para que nos ayude a desinflamar. Así que importantísimo todo lo que puede hacer esta microbiota. Imagínense ustedes asesorando a una persona con ansiedad y como nos comentaban aquí, no, que hasta la depresión me la está curando el kefir, que digan, no, es que esta coach, aparte que me escucha, me motiva, mejor dicho, me ayuda a comer tan saludable que yo hasta me siento bien. O sea, ustedes serían una puerta de entrada al sistema de salud maravilloso, donde encaminan a una persona a sentirse bien con ella misma, a amarse, porque estas pequeñas decisiones muestran el amor que uno tiene por uno mismo. No es desde la exigencia, no es desde tan aburrido, no, es una persona que empieza a ser muy consciente y sabe escoger. Adelante, NWIR, Conexión Hispana. Yo, Liz, profe, es que no pude entrar desde mi usuario, entonces me tocó, me abrió fue desde ese, vea, profe, mire, a mí me pasó algo muy curioso, que fue que Cuéntanos. yo sufro de endometriosis, y en endometriosis hay investigaciones que todavía no están como muy oficiales, pero el doctor que me operó de un quiste endometrial de chocolate de 5 centímetros me prohibió las harinas y los azúcares. Los carbohidratos refinados, chao de mi, Tu de dieta. mi dieta. Y otra de las cosas que les digo, como he estado renovando mi alimentación, pues ahorita ya el reemplazo de los dulces son los frutos secos. Ahorita estoy comiendo mucha almendra, maní, que el maní y lo tienen un poquito satanizado, pero en las mujeres, porque es que eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, chicas. La alimentación no es la misma para el metabolismo de un hombre que para las mujeres. En las mujeres el maní nos ayuda para el corazón, nos ayuda para el pelo, nos hace que no se nos caiga tanto el pelo. El maní tiene muchas bondades para el metabolismo de la mujer. Entonces, con maní, almendras y pistacho, así que como esos antojitos que tiene una de comer dulcecitos, entonces los estoy reemplazando por estos frutitos secos
Y otra de Súper. las cosas que las invito a que intenten es reemplazar el arroz. El arroz no es muy bueno comerlo tan de seguido. Nosotros como latinoamericanos tenemos la costumbre de comer arroz a cada rato y no es tan bueno comer arroz a cada rato. Para nuestra salud no es tan bueno el arroz a cada rato. De hecho, de hecho tiene un riesgo de diabetes si usted consume arroz a cada rato. Entonces, yo he buscado alternativas para el arroz y una de las que me ha hecho bastante bueno es el repollo morado y el repollo blanco. Ustedes pican ese repollo en tiritas y es como comer espaguetis. Lo ponen en una sartén con arrocito, champiñones, digo con arrocito, con zanahoria, perdón, con zanahoria. Otra que yo le pongo es acelga porque la acelga desinflama, la cúrcuma desinflama, pero hay que comerla con pimienta negra, hay que acompañarla de pimienta negra para que se activa. Y esos han sido alimentos que me han ayudado a reemplazar a mí el arroz y se los aconsejo. Total. Aquí la gran conclusión es que volver a la comida real sana y que el cuerpo es tan sabio que el cuerpo sabe qué hacer con la información correcta y le estás dando información correcta al cuerpo. Bueno, aquí básicamente quiero rescatar algo muy importante que justamente Liz, pongamos a Liz de ejemplo, lo primero que hace, entonces Liz es el típico ejemplo de la persona que está cambiando la alimentación, está siendo más consciente, está agregando nuevas cosas, entonces listo. Hay ingreso de fibra soluble, de almidones resistentes, de comida muy bien seleccionada. Eso ingresa a nuestro cuerpo. Hay alimentos que no nos los comemos nosotros, literalmente se los comen las bacterias que están dentro de nosotros, como por ejemplo la avena, la fibra, todas las fibras solubles. Las fibras solubles más adelante lo vamos a hablar, pero son las que forman gel. Entonces esas fibras bajan hasta allá, la de la chía, la de la linaza, y estas bacterias se ponen muy felices. Uy, me llegó comida, por fin, no es la misma hamburguesa, no es la misma pizza, no es los mismos Doritos, no, me llegó comida. ¿Y qué hace esas bacterias? La fermentan. Y cuando la fermentan, que es un proceso normal, salen tres cosas maravillosas. Se producen tres cositas maravillosas que los llamamos ácidos grasos de cadena corta. ¿Cuáles son esas tres cositas? Se llaman propionato, butirato y acetato. Resulta, el del que más hemos hablado es del el butirato. El butirato es como esa gasolina para todas las células del intestino. Hace que un intestino esté enérgico, esté fuerte, esté saludable. Y esos ácidos grasos, sobre todo este que les decía, el butirato, hemos encontrado varios estudios que pacientes que mejoran el butirato mejoran la hipertensión también. Entonces, interesante cómo cuando yo consiento esta microbiota, cuando le doy diversidad, por ejemplo, Liz nos cuenta, miren, una alternativa al arroz puede ser el repollo morado. Y así cuando uno empieza en este proceso de conciencia, uno empieza a estudiar y a buscar alternativas de qué comer. Ahí les pasé un recetario, no sé si ya lo han visto. Ese recetario pueden ser ideas que usted le pasan a su asesorado, a su cliente. Mira, esta semana te invito a que hagas esta receta, esto te puede caer bien y estar como en esa compañía, en ese grupo. Ustedes pueden hacer posteriormente retos de grupos de 14 días donde empiezan a mejorar sus hábitos, alimentación y demás. Se van a acompañar. El tema es que esa microbiota se va a sentir muy feliz. Vamos a tener más ácidos grasos y podemos ver personas con enfermedades crónicas como hipertensión mejorando su salud. De acá es importante entender que la hipertensión, diabetes o cualquier otra enfermedad crónica no vino solo en el momento en el que, ay, me diagnosticaron la diabetes. La diabetes empezó 5 años antes, solo que hoy el examen lo marca. La hipertensión empezó hace muchos años, pero solamente hoy el cuerpo ya está tirando la toalla y dice, ya. Entonces, ácidos grasos, concentramos a ese intestino y resulta que cuando pasa todo esto, aquí viene la conclusión. El butirato, como lo dije acá, alimenta a los colonocitos, aumenta la acetilación de histonas. No sé si se acuerdan que atrás les mostré que habían dos procesos, metilación y acetilación. En otras palabras, eso va a consentir, como digo yo siempre, a esta cadena, a este ADN. Comer bien me va a cuidar el ADN, me lo va a blindar, en otras palabras. Entonces va a haber una buena acetilación de histonas y una buena transcripción y eso va a beneficiar a mis genes. Es decir, de lo macro, desde un plato grande, llego a lo chiquito. Una cadena de ADN saludable. Adelante.
Doctora Sara, por eso es que me encanta la medicina funcional, Yo porque la amo. mientras la mayoría de la ciencia alópata espera a que tengas los síntomas para comenzar a atacarlo con pastillitas por aquí y por allá, la medicina funcional puede ir un poco más abajo, ver qué órgano nuestro está dañado, está provocando estos síntomas, estas cosas fuera de lugar, y entonces podemos Ujú, tratarlo a nivel de interior ujú. antes que surjan los síntomas suficientes para que necesiten medicina regular. Imagínate, Am, Irela, que incluso más ambicioso, si alguna persona que ustedes están asesorando nunca puede llegar a manos de un médico funcional, pero llega a manos de ustedes que entienden el rol tan importante de la alimentación, ustedes ya con solo ver el plato se están dando cuenta, aquí se están, con este plato se están activando a largo plazo genes que me van a llevar a la disfunción y ustedes pueden llegar 10 años antes del diagnóstico. No tengo que esperar a que tenga una diabetes para entender que este cliente está caminando hacia una diabetes, por ejemplo. Y ustedes pueden ser esas personas que llegan antes de, con esta visión. Así que por eso estoy feliz, las felicito. ¿Continúo? ¿Algún comentario? ¿Se me congeló o fui yo? No, estás bien, estás bien. no, Ah, está ok, bien. ok. Doc, yo tengo un comentario. María, Ujú. para una persona que tenga lupus, el kefir es saludable. Claro, nosotros vamos a encontrarnos con muchos clientes que tengan esa misma inquietud dirigida a un solo aspecto de la sanidad, ¿no? En ese caso, o sea, yo necesito algo mágico y qué bueno si ese kefir me ayuda para tal cosa, o si comer tal otra cosa me ayuda para tal cosa, porque al final del camino estamos en el mundo de la rapidez y de querer en forma natural encontrar cosas que sean así, ¿no? Muy, muy simples, muy rápidas, que nos puedan ayudar definitivamente. Yo les quiero contar que yo a la doctora Sara la conocí hace unos cuantos meses y la conocí en un momento en que yo tenía una situación de salud compleja y entonces pues ella me dio unas cuantas nalgadas, me dijo, está haciendo algunas cosas que no están bien, a pesar de que yo siempre me he jactado de que yo me cuido muchísimo, de que yo tengo una dieta extraordinariamente buena y cuando yo empiezo a ver y analizar con ella cada factor, entonces me doy cuenta que no era tan así, que me faltaba incluir cosas. Entonces, esto va para María. La doctora Sara tiene un plan extraordinariamente rico, integral, para ayudar a sus pacientes. Y desde el punto de vista de la parte inmunológica, que fue lo que me llevó a mí a contactarme con ella, pues yo he visto, y eso que yo no he podido completar todo lo que tengo que hacer debido al episodio de vida que ustedes saben que vivimos en familia. Y eso como que cortó todo y yo no pude continuar haciendo el proceso. Que es natural, lo entendemos totalmente. Estoy a punto ya de reactivarlo, ya le dije a la doc, voy a pedir la cita porque estoy súper emocionada al ver los cambios que yo he tenido y eso que yo no pude completar todo. Entonces, María, si tienes un familiar, si tienes una amiga, una persona cercana a ti que tenga lupus, yo de corazón te recomiendo, esto no es para hacerle propaganda a la doctora, pero sí voy a atender vía telefónica y te puedo dar una guía para que tú empieces a mejorar esa parte de la microbiota y de todas las cosas que puedes implementar, que tu cuerpo lo va a agradecer, o tu familiar o tu amiga. Ella tiene un plan increíble y todo lo que ella formula se consigue aquí en Estados Unidos, porque lo que me gusta de la doctora Sara es que en Colombia tiene muchas alternativas que las entonces, Sí, Tenemos que silenciar a alguien por acá. ay, perdón, soy Ah, ya. no se va a pegar uno porque hay un suplemento, por ejemplo, unas gotitas, por ejemplo, que ella envía y no las pueda conseguir uno aquí porque ella siempre le da una la alternativa a lo que se consigue aquí en Estados Unidos. Ese era De mi... hecho, es que De hecho, es que Estados Unidos tiene una farmacia funcional espectacular. Ayer estaba mirando Jeffrey Bland, creo que se llama ahorita les busco el apellido. Es como el gestor del IFM, que es el Institute for Functional Medicine, que empezó en Estados Unidos. Y es como la casa de todos tenemos siempre que mirar y decir, esto creció en Estados Unidos, este movimiento es norteamericano, no se le puede quitar
el crédito y allá ya hay muchos laboratorios con esta filosofía donde hay materias primas muy buenas y ahí uno se vuelve un poco selectivo en los suplementos porque pues en Walmart hay un montón, pero no con la misma calidad, no con la misma composición. No voy a encontrar los mismos efectos en un paciente si quiero que mejore. Entonces, crean que ustedes allá en Estados Unidos tienen herramientas muy chéveres y mucho más económicas que acá, en este lado del mundo. Empezamos con un tema que para mí, ahora, si ya hablamos que la alimentación es importante, que la alimentación importante impacta en el genoma. Yo no quiero hacer eso, yo no quiero comer saludable, a mí no me interesa todas estas cosas, listo. Entonces, el resultado de eso se llama inflamación sistémica de bajo grado. ¿Qué es la inflamación sistémica de bajo grado? Precisamente lo curioso de ella es que es silenciosa. Uno no se da cuenta, uno puede tener ahorita gestándose un proceso inflamatorio silencioso sin darnos cuenta. Porque la inflamación, aquí voy a hacer ese versus, digo, ay, estoy inflamada. Inflamada es porque tengo la panza inflamada. No, yo puedo tener mi panza no inflamada y tener un proceso inflamatorio porque la inflamación es algo dentro de la célula. Cuando aquí para corregir eso es un término que la gente coloquialmente usa. Cuando yo tengo la panza inflamada o grande, tengo una distensión abdominal, tengo una dispepsia, pero la inflamación es un término específicamente celular, inmunológico. Entonces resulta que ella avanza porque es como un fueguito, como poner un arroz en bajo. No se va a quemar, está ahí, hay un calor, hay un fuego y se está dando. Entonces, como dice acá, ¿cuál es el detonante? Justamente una dieta que no apoye a esta genómica de la que hablamos. Ultraprocesados, azúcares refinados, aditivos, sintéticos, que es nuestra dieta occidental. ¿Cuál es el peligro? Que eso no se siente. Eso se siente hasta que revienta, decía mi abuela. ¿Y cuál es la consecuencia? Que es el fuego o es la base para enfermedades crónicas modernas como la artritis, la enfermedad cardiovascular, la diabetes tipo 2, la depresión y justamente un declive cognitivo. Nuestro sistema de salud de medicina convencional en la que nos hemos formado los médicos es un sistema muy bueno para reaccionar, es un sistema reactivo en el sentido de que llego con un dolor agudo y no podemos quitar eso que ha hecho la medicina moderna. Alguien ahorita tiene un dolor y va a un hospital y no tiene que pasar por ese dolor, se lo quitan. Una cirugía que tiene que salvar la vida, esa cirugía se hace ya. Un síntoma que te está agobiando, lo tratamos de una vez. Pero este tipo de enfermedades crónicas, nuestro sistema de salud a nivel mundial no está preparado y los gastos en enfermedades crónicas son muy altas. Es muy costoso mantener a un diabético con insulina, es muy costoso mantener a un paciente con biológicos en el caso de la artritis. Llegan a ser enfermedades tan costosas para lo que no estamos preparados para manejar que pues simplemente les damos etiquetas, pero la reflexión por la que hago este comentario es porque esta inflamación sistémica de bajo grado es la génesis de todas y quizá a nadie le ha interesado empezar a intervenir esa inflamación sistémica de bajo grado. Esta es la definición. La inflamación sistémica de bajo grado es una activación persistente y silenciosa del sistema inmunológico. A diferencia de la inflamación aguda, que es como un golpe, me hincho, me golpeo y me hincho, no presenta síntomas evidentes inmediatos porque nadie está inflado, pero mantiene al cuerpo en un estado de alerta constante que altera el funcionamiento celular normal. ¿Y cuál es el impacto? Como es silenciosa, como yo no siento nada, no es que estoy estresado, es que no he dormido bien, se confunde con cualquier otra cosa, pero estos son los signos más comunes, cansancio persistente o fatiga. Ustedes van a encontrar a personas con toda esta lista y usted ahí está, ya haciendo el check. Es esa persona que no te puede decir, no, yo me mantengo cansada todo el tiempo, no tengo ganas de nada, tengo fatiga, hinchazón abdominal o problemas digestivos, dificultad para perder peso o por el contrario para ganarlo también, niebla mental, no puedo concentrarme, leo dos líneas y ya no soy capaz, me mandan a hacer algo y se me olvidó, yo antes rendía más en el trabajo y ahora no puedo, y antojos frecuentes de alimentos de dulces. Eso es lo que puede ocurrir. Esta imagen, yo la amo. En esta imagen nos vamos a dar gusto un rato. Creo que es de, vuelvo y digo, es la génesis de la inflamación crónica de bajo grado. Resulta que la inflamación se gesta en el intestino.
Esta inflamación crónica sistémica empieza acá, a nivel intestinal. Entonces acá tenemos dos barreras, una barrera saludable o un intestino saludable y un intestino no saludable. Aquí quiero aclarar este término de permeabilidad. El intestino normalmente tiene una característica, que es un intestino permeable. ¿Qué significa permeable? Ustedes ven acá en este intestino saludable unos cositos azules. Estas, como estas uniones azules, eh, así se llaman, uniones estrechas, hacen que el intestino esté unido, pero miren que hay cierta separación. ¿Ven? Que podría pasar algo tranquilamente por ahí. Hay una separación. Eso es lo que se llama permeable, permite pasar. ¿Cuál es el problema? Cuando esta característica se altera, lo llamamos intestino con aumento de la permeabilidad. Ser permeables es normal, porque a veces confundimos los términos. Ay, no, yo tengo intestino permeable. Todos tenemos intestino permeable. Esa es la noticia. Todos necesitamos un intestino permeable. Lo que no necesitamos es un aumento de la permeabilidad porque ahí viene el problema. Entonces, hay un intestino saludable, empecemos desde lo bueno y luego pasamos a lo malo. Hay un intestino saludable que tiene unas uniones estrechas, que permite pasar elementos de un lado al otro. Em, Técnicamente hay una microbiota saludable, entonces esta barrera es selectiva. Esa microbiota se comió lo que tenía que comer, lo que no se va a ir en los desechos y lo que tiene que pasar hasta nuestro torrente sanguíneo, que es esto, digamos, que en esta ilustración sería esto, el intestino lo selecciona y dice, ah, ok, tú puedes pasar. Entonces es una barrera selectiva, absorbe nutrientes, bloquea que pasen bacterias, que pasen patógenos, que pasen alimentos que no sean digeridos, bloquea porque es una barrera saludable. ¿Qué pasa? Y lipopolisacáridos, ya les explico qué es. ¿Qué pasa cuando entonces esta barrera que ven acá? Lo primero que vemos es que las uniones estrechas que aquí estaban íntegras, miren que aquí ya no están, están destruidas. Entonces, mire que puede pasar lo que quiera. Aquí en este caso nos hacen la ilustración que pasan bacterias, que pasan lipopolisacáridos, son fragmentos de bacterias que pasan al torrente sanguíneo, pueden pasar incluso alimentos no bien digeridos y pasan al torrente sanguíneo. Listo, el cuerpo es súper inteligente. Paso eso al torrente sanguíneo. ¿Y qué pasa? El cuerpo de una prende las alarmas. Un sistema inmune que dice, uy, aquí entra lo que no tenía que entrar. Y cuando ingresa al torrente sanguíneo, la, la respuesta para controlar este problema es la inflamación. Es una inflamación que tiene que ocurrir. El cuerpo la activa, inflamémonos, vienen los soldados a trabajar por nosotros, ¿qué es lo que está pasando? El tema de esto es cuando esta inflamación se vuelve sostenida en el tiempo, por eso la llamamos inflamación crónica de bajo grado. Como esto se sostiene en el tiempo, esto va a activar sistemas, genes, va a activar toda una cascada de inflamación que se va a mantener receptores, que se va a mantener todo el tiempo, que el cuerpo va a estar crónicamente inflamado. Esa base es la que va a predisponer a enfermedades como las que ya mencionamos. Entonces, Hipócrates decía muy bien, muy sabio su frase, eh, si hay una persona, bueno, lo voy a parafrasear, no me acuerdo la frase puntualmente, pero si hay una persona enferma, revísale primero el intestino. Toda enfermedad llegó por el intestino. Una absorción, una persona con osteoporosis, con artritis, con temas óseos, hay que revisar el intestino. Probablemente estas células ya no están tan saludables para absorber el calcio que necesitan. Y vemos pacientes que le mandan calcio para que tome y los huesos siguen frágiles, obviamente por un año, por un daño sostenido en el tiempo, pero es que ahí no hay una barrera saludable que pueda absorber lo que están comiendo. Esa también es otra actividad de reflexión. Hay personas que están haciendo todo bien, comiendo todo súper bien, pero siguen enfermas. No hay una barrera lo suficientemente saludable para poder absorber eso que estamos comiendo. Entonces, básicamente, acá empieza el problema. Queremos personas saludables, queremos ser personas saludables, necesitamos un intestino saludable, que tenga unas buenas uniones estrechas, que tenga un buen moco, que seleccione bien lo que va a pasar de afuera hacia adentro. Y por el contrario,
Cuando esto no ocurre, es un intestino en el que hay desbalance, hay más bacterias buenas que malas, hay deficiencias nutricionales, como por ejemplo en el caso del zinc, déficit de zinc, o otras sustancias otros minerales, perdón, que se necesitan para la activación y el trabajo a nivel genómico. Entonces es importante que entendamos por qué es tan importante la permeabilidad intestinal aumentada y por qué tenemos que empezar a corregir, ya mismo ir a sellar ese intestino. Y empezamos, la primera R del protocolo de las 5 Rs es remover. Remuevo patógenos con varias herramientas funcionales, remuevo alimentos dañinos, remuevo estreñimiento. Eso va de la mano con los alimentos dañinos porque ahora reemplazo lo dañino por lo que me ayuda. Y esta va a ser el primer pilar para sanar este intestino permeable. Acá activadores del intestino permeable, perdón, activadores de esta inflamación sistémica de bajo grado, ya lo vimos. Em, Toda la alimentación que definitivamente es inflamatoria, pero por el contrario, que apaga estos alimentos, esta inflamación, alimentos ricos en antioxidantes, en polifenoles, todo el grupo de los rojos, de los morados, la fibra, todas las hojas verdes, empezar a aumentar, a consumirlas. En otras palabras, una alimentación como el arco iris va a generar un efecto positivo en mejorar la barrera gastrointestinal o mejor apagar este fuego de la inflamación sistémica de bajo grado. Aquí pasamos entonces a hablar de esa direccionalidad que hay entre el intestino y el cerebro. Definitivamente ellos se comunican, es un eje del que ya tenemos evidencia. ¿Y qué pasa con este eje? Lo importante de destacar en este eje es que hay una autopista que los une, que es el nervio vago. El nervio vago del cerebro al intestino comunican información, como dice acá, hay una aferencia, es decir, información, es decir, yo digo el chisme, el chisme que le cuenta el intestino al cerebro a través de unas fibras en un 80% aferentes y el intestino y el cerebro le responde con un 20% de fibras o hay un cableado acá es para que vean lo conectadas que ellas están. Y resulta que nosotras podemos entrenar este nervio, aparte con la información correcta que ingrese, con la alimentación bien seleccionada que ingrese. Como coaches podemos enseñar a las personas a entrenar el nervio vago, a entrar en el modo calma. Ustedes también tienen que poner este modo de moda, este modo de vivir de moda. La más ancestral, la más común, la más costo efectiva, que mejor dicho es regalada, es enseñarle a las personas a respirar. Estamos en un modo tan automático que estamos respirando superficialmente. De hecho, estamos sentados en las oficinas en esta posición encorvada, en esta posición. El diafragma, que es esta parte de acá, no se puede estirar bien, No entonces sé no qué es podemos, eso. no tenemos una buena expansión del tórax precisamente. ¿Por qué? Porque esa respiración justamente diafragmática, donde podemos extendernos, masajea al nervio vago. Entonces, cosa importante, enseñarle a los pacientes, a los clientes a respirar. Nosotras mismas tenemos que empezar a respirar. Este ejercicio lo hicimos la clase pasada. Una manera muy fácil de hacer la respiración diafragmática es colocar nuestras manos aquí a nivel de las costillas y cuando respiramos, estas costillas tienen que inflarse, separarse. A veces respiramos y lo que sube son los hombros. No. Si hago una respiración profunda, centrada aquí abajo, siento cómo se abre el tórax y cómo se vuelve a cerrar. Así poco a poco voy entrenando esto. Al principio esto parece muy abstracto, como la meditación. Parece, no, pero es que estoy perdiendo el tiempo, o yo no sé hacerlo. Lo que se entrena finalmente se va a pulir y se va a lograr. Y poco a poco esto puede ser un hábito que nuestro cliente adquiera a tal punto que, uy, no, ya me doy cuenta que la respiración sí me calma. Entonces el nervio vago debe aumentar su tono, así se llama, aumento del tono vagal, es decir, el nervio vago tiene que ir al gimnasio. Y una manera de ir al gimnasio es enseñarle a respirar. Segunda manera de aumentar el tono vagal, contacto con la naturaleza. Ideal que ustedes en sus planes coloquen contacto con la naturaleza una vez por semana. Imagínense cómo van a quedar ustedes de bonitas recomendando eso. Caminar descalzo sobre el pasto es grounding.
se conoce. La conexión entre la energía que descarga el cuerpo al pisar la tierra, que es un polo neutral. Otra recomendación, tararear o cantar. Esta coach me manda a cantar, sí. Necesito que cantes, que pongas la canción que más te gusta, la playlist que más disfrutas, ponla. Ojalá que sean de mensajes que te animen y te suban el ánimo. Una canción de despecho nos va a bajar más el tono. No una canción que nos diga que la vida es bella, que disfrutas, que te lleva a una época de la vida donde tú fuiste muy feliz. Importante. Otra actividad importante para mejorar el nervio vago, dormir. Descansar, necesitamos descansar. Decirle a la gente que tiene que parar y no se tiene que sentir culpable por dormir 8 o 9 horas. Van a encontrar clientes que sienten que dormir es perder el tiempo porque necesitan hacer más dinero, pero ustedes van a enseñarle a estructurar la vida que no, que por el contrario necesitan estar saludables para poder obtener ese dinero, pero finalmente en algún momento entenderán que el dinero no lo es todo. Así que importante activar este nervio vago. Acá tenemos que lo ayuda. Ah, acá también tengo esto, que la respiración profunda, la meditación. En la meditación es un tema que no todo el mundo disfruta y está empezando. Yo siento que es un boom eh, creciente. Hay personas que se dan cuenta que 5 minutos sin hacer nada ya están agobiados porque están pensando en mil cosas. Eso es un buen indicador de lo mucho que está estresada esa persona y necesita reforzar la meditación, pero la meditación se tiene que disfrutar. Entonces, si 5 minutos están siendo horribles, un castigo, empecemos a asesorarlo 1 minuto de meditación. Y la meditación puede ser, vas a respirar por 1 minuto concentrado en tu respiración. Valga la redundancia, meditación es poder concentrarse en algo. Ustedes sabían que hace unos 30 años, quizá que no habían celular, las personas meditaban. Y uno dice, pero ¿cómo? La gente meditaba porque se podía conectar en el presente. Una persona en una estación, en un autobús, se sentaba a esperar su bus y tenía que mirar a la gente pasar, tenía que ver el avión, tenía que ver el bus que llegaba, tenía que conectarse con su ambiente. Y eso lo llevaba a estar presente en el momento que estaba viviendo. Eso es meditar, conectarme con el presente, con lo que estoy acá, ser consciente que este es el momento, esta clase, no otra cosa. Entonces, esa atención focalizada a algo disminuye la ansiedad, disminuye el estrés, no estoy sobrepensando. Antes las personas tenían la capacidad de concentrarse más porque podían meditar, porque sabían conectarse con su ambiente presente. Así que ustedes y nosotras podemos cultivar eso en nuestro cliente. ¿Qué me dice acá? Está presente, esta diapositiva. Ah, ok, la implicación para el coaching transformacional es profunda. Definitivamente cuando empezamos a mejorar el nervio vago, a asesorar a nuestro cliente para que agregue comida real y elimine la comida, entre comillas, comida ultraprocesada, vamos a notar cambios en energía, en claridad mental y en bienestar. Y pues estos cambios no son puramente psicológicos, sino que también se van a reflejar en procesos que si yo empiezo a hacer exámenes, me voy a dar cuenta, una persona que cambie su dieta por 3 meses es una persona antes a nivel de marcadores inflamatorios y es una persona después, definitivamente. Acá está acá está un experimento muy interesante que creo que lo tengo más adelante en otra presentación, pero importante aquí mencionarlo. Podemos hacer este experimento de presencia con las personas que estamos generando el coach. Es una comida a la semana en estado parasimpático total, es decir, en estado calma. Ahí el nombre se fue muy técnico. ¿Cuál es el estado parasimpático o calma total? Respiración y presencia en este momento que estoy comiendo. Cero distracciones digitales, optimizando la vía intestino-cerebro. Preguntas que ustedes pueden hacer a su asesorado. Si tu cuerpo fuera una persona sabia, ¿qué te diría sobre cómo lo alimentas? ¿En quién te conviertes cuando comes? ¿En una persona totalmente ausente y desconectada o una persona que vive con presencia ese momento del plato y con los que está comiendo? ¿Cuál es la conversación interna mientras comes? ¿Celebro o crítica por lo que estoy comiendo o por el contrario, pensando en cosas que no tienen nada que ver contigo? Te estás comiendo una rabia que no tiene que ver contigo mientras te estás comiendo tu comida, estás gestando pensamientos que nada que ver.
Así que el conocimiento nutricional es útil, es inútil, perdón, sin una comunicación que empodere la transformación. El estrés altera la asimilación molecular. Sí o sí, esto no es un concepto simplemente que se escucha bonito o psicológico, entender que el estrés altera todo un proceso digestivo a nivel biológico que también impacta en la salud emocional. Aquí voy a cambiar a otra presentación. Mientras tanto, si alguien tiene algo por acá que comentar. Y aquí es ya para justamente hablar no es de las dietas que tienen más estudio a nivel de recomendación científica. Entonces, a nivel de recomendación científica, ay, Dios, esto ya lo sabemos, esto ya lo sabemos, esto ya lo sabemos. Acá volvemos a nuestro eje intestino-cerebro, ya lo comentamos, que es una red de comunicación bidireccional. El intestino y el cerebro se hablan todo el tiempo, se cuentan lo que está pasando. El intestino se da cuenta si abajo está la situación triste, si no está ingresando lo que a él lo alimenta. Por otra parte, aquí quiero hacer un hincapié, y es que cuando tenemos inflamación a nivel intestinal, desde la medicina funcional no separamos a los órganos por islas. Ah, esa inflamación no es intestino o ese colon irritable, eso es colon irritable y ya no. Ese colon irritable afecta a tu cerebro, afecta a tus hormonas, afecta a tus articulaciones, porque todo tiene que ver con todo, todo se relaciona con todo. Entonces aquí para decirles que cuando tenemos síndrome de intestino irritable, no sé si alguna ha escuchado a un cliente diciendo esto, el gastroenterólogo o los gastroenterólogos casi siempre preguntan, pero usted vive muy estresado, pero usted está bien, porque justamente cuando tenemos inflamación ubicada a nivel intestinal, un intestino hecho tristezas, existe también algo que se llama neuroinflamación. Es decir, muchas personas que vemos con depresión realmente se traduce a áreas del cerebro inflamadas que tienen conexión con el intestino, o más bien porque el intestino está inflamado, llegó la neuroinflamación. Entonces, una cosa lleva a la otra. Ayudamos desde el coach y desde las herramientas nutricionales y las cosas sí o sí empiezan a mejorar. Esta es la conclusión. Para ir finalizando y cerrando, básicamente es esto. Un cerebro o un sistema nervioso en modo calma, con un intestino feliz, que te llega alimentación que tiene que llegar, con una dieta variada, con una dieta arcoíris, así se llama, de muchos colores, muchos fitonutrientes, una microbiota estable que genera un comportamiento sano, un buen estado cognitivo, un estado emocional normal, un umbral sensitivo al dolor también normal, niveles normales de células inflamatorias y mediadores químicos, una microbiota intestinal normal. Todo lo contrario a cuando hay una alteración tanto a nivel de barrera gastrointestinal, de nervio vago, de sistema nervioso. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a estar esa persona? Alteración en el comportamiento, del estado cognitivo y emocional, disminución del umbral del dolor y por el contrario, niveles anormales de células inflamatorias y mediadores químicos alterados. ¿Qué vamos a tener? Una disbiosis intestinal o una microbiota alterada. Paso por acá. Esto ya lo comentamos, simplemente quiero agregar que el microbioma puede llegar a pesar 1 a 2 kilos, imagínense lo que pueden pesar esas bacterias. Y precisamente por su peso y por todo lo que hacen, son otro órgano. Lo llamamos como un órgano adicional, la microbiota intestinal. Aquí importante este datico, simplemente que a las personas que hemos encontrado con bacteroides, perdón, con los firmicutes, en un 50 o un 60% de la población padecen de obesidad e inflamación sistémica, pero por el contrario, los que tienen bacteroides, una mayor cantidad de bacteroides en su microbiota intestinal, encontramos que son personas con mejores estados metabólicos. ¿Cómo se puede encontrar esto? Ustedes pueden hacerse un coprológico funcional y en el coprológico funcional van a encontrar en su materia fecal cómo está allá la historia. Esta materia fecal nos va a contar
hay una población así, hay una disbiosis, tenemos esto, porque la microbiota de cada persona es una huella casi que digital, eso es tuyo, eso es mío. Acá un dato importante, la microbiota se construye desde nuestra gestación o desde nuestro momento de nacer. La microbiota que nosotros tenemos, la primer aporte de microbiota es la que heredamos de nuestra mamá. Entonces es importante ser mamás saludables para una buena microbiota, una buena herencia. Y resulta que cuando pasamos por el canal vaginal, ahí es donde tragamos toda esta microbiota intestinal que empieza a repoblar nuestro intestino. Como digo, es el primer contacto porque antes nuestro intestino no se utilizó. Entonces tragamos estas bacterias que la idea es que todos podamos nacer por parto natural si es posible. Claramente hay casos y excepciones, pero entender incluso que hasta la vida del parto influye mucho en esa huella tan personal que es la microbiota intestinal. Importante para nuestra microbiota, eso ya lo comenté, ustedes también lo pueden leer más, coman fibra, fibra al por mayor, aquí está la fibra soluble, un ejemplo, pero hay una lista larga, pueden googlear fibra soluble, insoluble, perdón. Entonces, ¿cuál es la característica de las solubles? Como les dije, siempre forman gel cuando las disolvemos en agua. Entonces ya yo sé que ustedes han puesto en agua la chía y ven el gel que forma la chía, ven el gel que forma la linaza. Esta fibra soluble es el alimento directo de estos bichitos. ¿Qué favorece? Entonces, cuando los bichitos les llega la fibra, que es que se ponen muy felices y producen ácidos grasos de cadena corta, que les mencioné que eran tres. Y esos ácidos grasos de cadena corta generan muy buena energía a nivel intestinal. También cuando tenemos una microbiota saludable porque entró fibra, miren lo que genera esta fibra, contribuye al control de la glucosa y el colesterol. Queremos pacientes, controlar en pacientes diabéticos y con colesterol elevado, marcadores que coman más fibra. La salud o la medicina está en sus alimentos. Y por el contrario, la fibra no soluble no forma moquito, no forma ese gel, perdón, o mucílago, así se llama, pero hace que nuestras deposiciones tengan volumen y ayuda a que el intestino se mueva más y podamos evacuar. Entonces, estreñimiento, hay que aumentar la fibra. La fibra que hoy en día estamos comiendo es muy baja según estudios. No llegamos a comer de los 25 a 30 gramos que necesitamos al día, sino unos 10 gramos, es muy poco. Así que por eso en los 3 o 2 momentos que vayamos a comer nuestras comidas principales ricas y llenas de fibra. Aparte que el poco aporte de fibra en nuestro cuerpo que genera estreñimiento, ese es uno de los factores de riesgo para cáncer de colon. Acá están las funciones de la microbiota, lo mencionamos, fermentación, síntesis de vitamina K, barrera inmunológica, una barrera inmunológica saludable, no genera un intestino permeable y protección inmunológica, si tenemos una buena barrera con esas buenas oclusiones o esas eh, uniones estrechas, perdón, no va a pasar lo que no tiene que pasar. Esto ya lo vimos por acá, esto ya lo vimos. Acá un versus. Nuevamente a mí me parece muy bonito siempre ver el intestino. Entonces, un intestino saludable con una microbiota saludable. Aquí está. Aquí está lo que pueden encontrar. Una buena estructura, una buena permeabilidad, absorbe lo que tiene que absorber, deja pasar lo que tiene que pasar. Un intestino, al contrario, con una permeabilidad aumentada, ahí ya eso, yo sé que ya se lo saben de memoria. Esto ya lo mencionamos por acá. Quiero llegar acá, a los patrones dietarios. Entonces, ¿cuáles son las dietas que más evidencia tienen hasta ahora a nivel de salud, a nivel de estudios? Porque se han hecho estudios poblacionales grandes donde se ha seguido a la gente por muchos años y obtenemos esto. Hay resultados en longevidad, hay resultados sobre todo en longevidad. Hablamos de vivir más, pero vivir más saludablemente, claramente. Y es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, el foco o la prevención es la prevención cardiovascular, es decir, que esté saludable el corazón, arterias y venas. Y resulta que los alimentos claves en el patrón dietario mediterráneo es aceite de oliva extra virgen, es decir, omega 3 rico en omega 3 en pescado, 2 o más veces por semana, nueces. Dentro de la literatura está el vino tinto moderado. Yo personalmente eh,
aporto acá que ningún gramo de alcohol es saludable. No obstante, pues asesoramos personas que toman alcohol y les decimos o les recomendamos que disminuyan la ingesta de alcohol. Entre menos, mucho mejor. Pero ¿por qué está el vino tinto acá? Porque el vino tinto o el vino viene de las uvas y las uvas tienen mucho resveratrol, es decir, potentes antioxidantes. Así que igual quienes se abstengan de alcohol pueden consumir uvas o toda la cantidad de fitonutrientes que viene desde las arándanos, los frutos rojos que tienen muchos fitonutrientes y no van a necesitar tomar vino tinto. La otra dieta es la dieta Mind. La dieta Mind es una suma, esto ya lo hablamos, lo habíamos hablado en la clase pasada, es una suma de la dieta DASH, la dieta mediterránea. Esta dieta cuando empezó, su auge era, o la razón por la que se empezó a utilizar o a popularizar, es porque se dieron cuenta que generaba prevención o ayudaba a los pacientes con deterioro cognitivo, que ya estaban olvidando cosas, que ya no se acordaban, que tenían una reacción agresiva en pacientes adultos que iban caminando hacia un Alzheimer, una demencia. Entonces, este tipo de nutrientes nos dimos cuenta que alimentaron ese cerebro, que mejoraron su función cognitiva y pues, ¿por qué no simplemente utilizarla? ¿Cuál es la base o lo que promueve esta alimentación? Verduras de hoja verde. Miren, 6 veces por semana comer verduras, comer hojas verdes, que nuestro plato tenga la mitad, un 50% de esa fibra. Bayas, las bayas son el arándano, todas las cositas así rojas, zarzamora, frambuesa. Y mira que aquí dice una exclusión deliberada de quesos y mantequillas. Acá esta dieta deja por fuera los lácteos. Y entonces el estudio Morris encontró una alta adherencia que equivale a una función cognitiva de 7,5 años más joven. Quienes consumían se veían más jóvenes o estaban más jóvenes. Aquí hay un resumen entonces de la dieta DASH y la mediterránea, los grupos que pueden encontrar de alimentos y que finalmente pues ayudó a un 7,5 años en mejoría de juventud a nivel cerebral o de regeneración. Entonces, chicas, que aquí es donde viene lo importante. ¿Qué vamos a hacer nosotras? ¿Qué podemos hacer por un cliente? Número uno, estas son las prácticas clínicas que podemos abordar, que se las revelé ya en la presentación pasada. Empezar con un acto de presencia. Acá está uno sugerido, pero cuando ustedes hagan la evaluación con su cliente, ustedes ya empiezan a entender qué le hace sentido a él, qué es importante para él, qué lo motiva. Así que cada cosa va a ir cambiando según el contexto. Por eso la atención para un cliente, para un asesorado, es personalizada, no es algo de copiar y pegar. Escucho, presto mis oídos, un momento de presencia en esa consulta y capto los puntos que para esta persona son tan relevantes que puedo ofrecerle un acto de presencia, pero podemos empezar con este genérico para todos, porque a todos nos sirve. Una comida por semana en presencia total, sin pantalla, sin lectura, sin pensar en otro tipo de cosas. Pero según conozcas el estilo de vida de esta persona, puedes generar ese experimento o esa actividad basada en esta persona. Auditoría de energía, importante, un registro del nivel de energía y claridad mental a los 15, a la hora y a las 2 horas después de cada comida, durante 5 días, para identificar qué cosas le caen mal. Los alimentos no tendrían por qué quitarnos energía y uno come y se siente cansado. ¿Qué comiste? No, comí medio sueño. Pues si era que tuvieras energía porque quedaste con sueño. ¿Será que tuviste una carga glicémica demasiado alta, que a tu cuerpo le tocó generar un pico de insulina y terminaste cansado en vez de terminar con energía? Entonces, simplemente al entender qué pasa después de la comida, pues podemos ir a revisar qué comiste. Ah, ok, bueno, te recomiendo mejor agregar esto, mejor aquello, no tantos ultraprocesados. Establecer una intención basada en valores antes de comer. Aquí por eso es importante la evaluación personalizada, ¿no? Porque ustedes van a entender cuáles son las motivaciones. Entonces, una intención, aquí está el ejemplo, elijo alimentar mi cuerpo conscientemente porque respeto el templo que me fue confiado. Pero también puede ser, quiero llegar a una vejez saludable porque quiero ver a mis nietos crecer. ¿Qué es importante para esa persona? Y así vamos a encontrar mayores anclajes para la motivación. Y integración gradual. La ley del 1%, lo dije en la presentación de los videos, pero
es la que siento yo no, es la que genera más adherencia a un paciente. Una persona que hace algo un 1% bien va a sumar muchos 1% y va a llegar a un 100% eh, de éxito, de ganancia. Y eso es lo que buscamos en el coaching. Buscamos motivar, no abrumar. Entonces, un solo cambio sostenido en el tiempo, ese es el hábito perfecto, el que una persona puede sostener, el que su estilo de vida, el que su realidad le permite llevar. Y nosotros estamos para romper ideas falsas o creencias infundadas de que "Ah, es que esto es muy difícil, no se puede". Ahí si llega el coach, no, mira, esto se puede hacer por acá, esto por acá. No, no puedes, no, sí puedes porque están estas otras alternativas. Ah, ya, ya el cliente va a entender que no se tiene por qué enfrascar en un vaso de agua. Y para finalizar, es nuestro bucle de transformación. Entonces, el coaching no es solo apoyo moral, es una intervención bioquímica, porque ustedes enfrente están teniendo una persona química, biológica, espiritual, emocional, que necesita que un coach pueda tener esos ojos, esos rayos X para mirar todo esto. Entonces, desde la psicología, la respiración profunda e intención emocional antes de cada comida. Desde la neurología, activación del nervio vago, que justamente esta respiración me va a activar ese nervio vago. Fisiología, pues una vez ya tuve esta intención, active el nervio vago, se va a reducir la inflamación aguda, ese intestino con esas uniones que vimos tan bonitas va a empezar a sellarse como tendría que estar, permitiendo pasar lo que tiene que pasar y dejando lo que no tiene que pasar. Y finalmente un intestino feliz se va a traducir en una genética porque va a tener una microbiota saludable que me produce ácidos grasos que van a generar energía a mis colonocitos y que eso se va a traducir en un genoma sin defectos que silencia lo que el gen que tiene que silenciar, que potencia o expresa el gen que sí se tiene que expresar y esos resultados los voy a tocar a nivel clínico. Voy a ver aumento sostenido de la energía, va a haber claridad mental, lo que refuerza ese estado psicológico inicial. Y va a ser un círculo virtuoso que el cliente le va a gustar habitar. Em, Acá, esta evaluación que ustedes pueden hacer, ya lo hablamos en algún momento, el diario alimentario. Este diario yo recomiendo que sea de 3 días, 7 llega a ser muy agobiante, por experiencia se los digo, que nos cuente qué come, qué desayuna, qué almuerza, a la hora, los síntomas post, el mapeo gastrointestinal. Vuelvo y digo, no tenemos que ser médicos para darnos cuenta cuando el cliente nos cuenta, ah, tengo hinchazón, tengo digestión pesada, como esto y de una me lleno de gases, ¿ok? Matriz de sensibilidades, cuando hacemos el diario alimentario, al escribir, el mismo cliente se da cuenta, ah, es que cuando como esto me da esto. Hay personas que andan en modo automático y no se han dado cuenta. Bueno, entonces, al escribirlo y estar allí, ok, esto lleva, una cosa lleva a lo otro. Y auditoría de bloqueos, que para eso se están formando, inventario riguroso, perdón, de bloqueadores. Aquí tiene que ver con, bueno, también va a usar esto, las dos cosas. Hay suplementos que están tomando que generan bloqueo de ciertas absorción de cosas o medicamentos, por ejemplo, el paciente que toma los IVP, que son el omeprazol, o que cada vez que tiene un dolor se toma un corticoide o ibuprofeno todo el tiempo o se enferma, esas personas que se enferman y se toman un antibiótico ya, tenemos que ver cuál es la conducta de la persona con medicamentos y suplementos que probablemente están bloqueando no solo la absorción, sino una microbiota saludable. Pero también una auditoría de bloqueos, ya que esto me lo permite pensar bloqueos emocionales que esta persona está teniendo y que nosotros estamos para desbloquear y ayudarle a ver un panorama diferente, porque esta persona solo conoce lo que ha vivido, pero nosotros que vemos desde la perspectiva más amplia podemos ver cosas que esta persona no ha visto y para eso estamos nosotros, para acompañar. Y mecánica de la ingesta. Nosotras podemos evaluar cómo mastica, dónde come, cómo se concentra a la hora de comer, todas estas cosas que apoyan la digestión, pero sobre todo el hábito de la masticación. Ese es importante. Acá está el ciclo de la transformación. La transformación comienza en la mente, viaja por el intestino, termina en el ADN expresado
y lo vemos en un ser humano frente a nosotros con energía, con vitalidad, con ganas de alcanzar sus sueños, con ganas de transformarse, de crear conscientemente cambios, de amarse con las decisiones que toma todos los días. Así que ahí están esas cuatro capas: el comportamiento, el sistema vagal, todo ese ecosistema intestinal y finalmente eso se materializa en un ADN saludable, en un cliente que busca su salud. Y terminamos con la misma imagen que es finalmente es la conclusión de todo esto. Intestino saludable versus un intestino enfermo, todo lo que ocurre a nivel de bioquímica, de comportamiento, de marcadores inflamatorios, de salud inmunológica y sobre todo de una persona que tenemos enfrente, como lo dije, con ganas de avanzar o con ganas simplemente de no, yo ya no puedo hacer nada por mí, ya todo está perdido. No, para eso estamos nosotros, para ser guías en este momento. Preguntas, respuestas. Vamos a ver cuántas respuestas podemos dar. Adelante, mi querida doctora Consuelo. No, muchísima información súper valiosa en tan poco tiempo. Creo que tenemos todo un reto de profundizar. Nosotros vamos a tener una de las profundizaciones para las que quieran profundizar en esta área. Vamos a tener un curso de profundización. Ya les estaremos dando la información más adelante, porque creo que obviamente esto es un material absolutamente valioso, pero que requiere, igual que los alimentos, ¿no? Masticarlo mucho y para que pueda hacer una buena digestión. Así te quedó. Muchas gracias. Súper, súper espectacular todo el contenido de la clase. No sé si toda esta información, la presentación está en la plataforma ya dentro de lo que tú nos diste o No, esta no te la he pasado, ya te la paso. Están los videos que se proyectan, pero no te la he pasado. Más herramientas que les conseguí, porque si vieron en la primer bloque les pasé muchas cosas. y Espero que lo hayan revisado. todas están en la plataforma. Ya yo hice la traducción de algunas y las subí, Ujú. de que todo está allí disponible para todos. Así de que, again, Mido, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que te veamos. Muchas gracias por Sí, invitarme. vamos a estar promoviendo estas otras profundizaciones que tienen que ver con las que quieran irse por el lado del coaching a nivel Nutricional. de la salud. Pues aquí estamos con un programa extraordinario. Luza, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo quería pues agradecerle toda esta información tan espectacular que ella nos mostró hoy y definitivamente vamos a encontrar muchos clientes que si nosotros también nos metemos por esa parte, les va a encantar y les va a gustar. Como ella decía, no necesitamos ser nutricionistas ni ser médicos, pero cuando hablamos desde el amor con las personas, ellos van a entender que nosotros lo que queremos es guiarlos y ayudarlos. Así que es una información que nos va a servir muchísimo a todos y sé que vamos a lograr nuestro objetivo, que es transformar la vida de muchas personas. Muy bien, Luce. Y sabes, yo aporto algo y es desde la coherencia. Ser coaches desde la coherencia es tan poderoso. eh, y lo digo yo en esta parte desde acá, desde la medicina. El médico no recomienda lo que no conoce, lo que no practica, lo que no vive, de lo que no ha encontrado beneficios. Entonces es muy raro que un médico te diga, oye, tienes que hacer ejercicio o comer más saludable o dejar de fumar, porque muchos colegas lo hacen. Y ahí yo lo pienso como no desde el juicio, sino cada uno está en su descubrir, en encontrarle sentido y propósito a su profesión, pero sí sería muy coherente y muy poderoso la vida transformada de una coach que podría ser el ejemplo incluso. No, pues yo quiero de este médico cuando esta coach mira cómo vive y cómo lo que hace y cómo está de fuerte y cómo está de saludable y hace ejercicio. Va a ser, o sea, va a ser tan arrollador, eso va a contagiar. Sí o sí van a ser buscadas ese tipo de coaches que tienen integralidad, que tienen coherencia con lo que viven, lo que dicen, lo que hacen. Total, a mí quiero contarles algo que me pasó en la clínica donde trabajo. Eh, el doctor entró, la doctora era una doctora, ella entró donde el paciente y el paciente estaba un poco pues pasadito de peso, obeso que decimos. Y la doctora lo regañó, le dijo que tenía que mejorar la alimentación, que estaba en sobrepeso, que le podía dar un infarto. Bueno, entonces cuando el paciente sale,
de cuando la doctora sale de la habitación, yo entro a la habitación y yo encuentro al paciente súper molesto por lo que le dijo. Entonces yo le pregunto, ¿qué, estás bien? ¿Te pasa algo? Y el paciente me dice, sí, ella viene a hablarme de bajar de peso y mírela a ella, debería de mirarse primero al espejo. Yo me quedé sin palabras porque yo tengo que respetar esa parte. Yo no dije nada y solamente escuché y le dije, bueno, aquí te voy a entregar las cosas que te mandó la doctora y todo. Pero ahí fue cuando me di cuenta lo que tú dices, que si yo voy a hablar de nutrición, de hacer ejercicio, pues primero lo tengo que hacer yo y aplicarlo en mi vida para poder demostrar que yo sí lo estoy haciendo y que a mí me funciona y que le puede funcionar a la otra persona. Ahí les dejo esa frase siempre, sanador, sánate. Nosotras con toda esta información nos debemos sanar a nosotros y que empieza a construir el carácter, la disciplina, el dominio propio, que yo no me dejo gobernar por cualquier cosa, la determinación y cuando uno se cumple esas metas a uno mismo, la satisfacción de creer, no, si yo pude con esto, puedo con lo que sigue porque soy capaz. Y desde la coherencia como coaches, vuelvo y digo, eso jala, arrastra, eso tiene un poder que no tienen muchas otras cosas. Muchos estudios no los compra la coherencia. Ujú. Así mismo es. Bueno, mi Doc, muchísimas gracias. Gracias a todas las que estuvieron. Allí va a quedar la grabación en la plataforma para que la vuelvan a ver. Están las grabaciones de las otras clases. Las animo a continuar, a hacer lo que tienen pendiente. Y nos vemos dentro de 8 días con otra super clase, con un invitado súper especial que tenemos que también las va a dejar muy motivadas. Un abracito, feliz noche. Gracias. Si es posible colocar los datos de la doctora Sara en el grupo para que si alguien necesita contactarla o algo, nosotros podamos tener acceso a ella. Sí, Ok, yo creo que estoy en el grupo, ¿no? sí, pero Ah, sí. yo no lo coloqué, dije que lo iba a colocar, no lo coloqué específicamente pensando en que coloque el teléfono correcto. De pronto el que tienes en el grupo es tu personal, no sé si sea el mismo. No, por ahora es el mismo. Ok, listo, no problema. Entonces ya yo les paso el contacto de la doctora Sara para que las que deseen, tengan necesidad y quieran, puedan llamarle y pedir una cita para que les dé su asesoría. Que créanme que es súper, súper, súper buena, súper profunda, súper les dedica el tiempo, les pregunta muchas cosas, no, ha hecho. Ella hace una consulta médica con un enfoque de coaching impresionante, así de que ahí también podemos tener una sesión de coaching como práctica. Y ahí está poniendo ella sus redes sociales, así Pueden- que vamos a seguirla y Por vamos ahí a pueden copiar. encontrar. Recuerden que todo eso es para que modelemos lo que mejor podamos. Así de que un abrazo, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Feliz noche.